amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Paz. Qué tan grande es la bondad y la misericordia de Dios, hermanos. Qué tan grande es, hermanos. Es inmensa. ¿Han ido al mar? Sí. Sí. ¿Y se les hace grande o pequeño? Grande. ¿Han visto las fotos del Everest, hermanos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Son grandes? ¿Son grandes aquellos montes, hermanos? ¿Y el amor de Dios, a qué lo podemos comparar de estas dos cosas? Es más grande. No, hermanos, no hay referencia. Isaías, por favor, hermanos. Ahí tenemos parte de nuestra lectura base, capítulo 12 de Isaías, hermanos, por favor. El título del tema que tenemos en esta tarde es El canto y la música dedicados para Dios. El canto y la música dedicados para Dios. Amén. Y precisamente vamos a abrir con palabra profética, tanto de Isaías como de la revelación de Jesucristo a Juan el teólogo. Capítulo 12 lo vamos a leer completo, hermanos, por favor. Leo el 1, ustedes el 2 y en el 6 nos reunimos. Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios en salud mía, me aseguraré y no moriré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová es Dios la salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es enaltecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, Oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. La expresión de este texto del profeta Isaías empieza con una expresión futurista, pues dice, y dirás en aquel día. Y cuando dice, y dirás en aquel día, por supuesto que se refiere a un futuro. Y le dice, ciertamente tú te enojaste contra mí, pero me consolaste. Y entonces, hermanos, el sentimiento que se genera en la moradora de Sión, en Israel, es un sentimiento de gozo. Por eso la expresión del verso 3 es, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salud o salvación. Pero en la última parte, hermanos, hace alusión a la forma en la que se manifiesta el gozo o se manifestará el gozo del pueblo de Israel. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Y el verso 5, cantad salmos a Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cantar salmos a Jehová? ¿Ha hecho cosas pequeñas con nosotros? El Salmo 126 también, haciendo alusión, hermanos, al retorno de Israel, cuando dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como petición de Israel para Dios, hermanos. En la parte, después de la mitad de ese salmo, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces, Israel canta por cantar, hermanos. No, hermanos, Israel no canta por cantar. Hay un motivo muy grande. Ahora, por eso el 6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. Capítulo 15 del libro de las Revelaciones. De pie, por favor, hermanos. Capítulo 15 de Apocalipsis. Dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra de Dios juntos. Y vi así
Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Qué era lo que estaba viendo en visión Juan el teólogo, hermanos? Dice que veía así como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Veía un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Veía un mar de vidrio mezclado con fuego Juan el teólogo en la visión, hermanos? A ver, hermanos, dice que veía como un mar de vidrio mezclado con fuego. No veía un mar de vidrio mezclado con fuego. Aclárese ese punto. Sí, o sea, cuando tenían la visión, los profetas trataban de asemejar las cosas que veían. Y generalmente se trataba de la gloria de Dios. O veían cosas que no habían visto. Y entonces, para explicar y para darnos a entender una cercanía a lo que veían, lo asentaban en símil y en metáforas. Y por eso aquí así dice: veía así como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Y qué había ahí, hermanos? Los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de la imagen y de su señal y del número de su nombre. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué estaban haciendo, hermano? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban cantando? Tenían unos instrumentos en sus manos. ¿Qué instrumentos? Arpas, hermanos. Dice que tenían las arpas de Dios. Pero también el siguiente verso, el verso 3, dice que cantaban. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y hacen unas expresiones de alabanza al Señor: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y le dicen: no hay justo como tú. Y una serie, hermanos, de expresiones de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Y lo hacen precisamente, es un sentido profético, pero esto tiene total relación, hermanos. Lo hacen a través de la música y del canto. ¿Es bueno cantar a Dios? ¿Es bueno tocar instrumentos para Dios? ¿Es bueno cantar al mundo? ¿Y es bueno tocar instrumentos para el mundo? No lo sé, hermanos, no lo sé. Fíjense que no lo sé, pero lo que sí sé es que no hay cosa mejor que alabar a Dios. Porque sé que entre nosotros puede haber que de repente cantemos a una muchacha, a los hermanos jóvenes, ¿verdad? O los hermanos varones a sus esposas, o viceversa, hermanos. Puede haber músicos que hoy tocan en la iglesia y en otra ocasión pueden estar tocando otra cosa. Pero lo que sí tengo certeza plena por la Escritura Sagrada también, y comparto el pensamiento de David, es que no hay semejante cosa, hermanos, que alabar el nombre de Dios. Y no hay mejor labor que eso, hermanos, en cuanto toca a la alabanza y a la ejecución de los instrumentos. No existe. Pero bueno, vamos a empezar a entrar precisamente en ello. El canto, ¿cómo fue el título del tema, hermanos? ¿Ya se les olvidó? El canto y la música dedicados para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Esto tiene algo de entendimiento, porque muchas veces, hermanos, no sé,
pero pareciera que no lo hacemos para Dios. Si supiésemos quién es Dios y lo hiciéramos como para quién lo dedicamos, creo, hermanos, creo que siempre, sin excepción, el canto y la música que ejecutáramos para Él sería perfecta y sería hermosa, hermanos. ¿Y por qué no es así? Porque a veces perdemos la conciencia de quién es Él. ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se define a sí mismo? Busquen por favor, hermanos, en Éxodo. ¿Se acuerdan que estaba Moisés después de ese diálogo que tuvieron en la zarza, que el Señor le estaba encomendando cómo habría de liberar a Israel? ¿Sí recuerdan eso, hermanos? Y entonces Moisés de repente le dice, bueno, ya me dijiste todas estas cosas, ahora mira, cuando yo vaya al pueblo, me van a preguntar que quién me envió y qué les voy a responder. Éxodo, hermanos, por favor, en este capítulo 3 precisamente, tenemos esta parte. Dice la palabra de Dios, versículo 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos, de Dios? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿cómo se llama nuestro Dios? No me salgan con otras teorías, Estamos leyendo un texto. ¿Qué dice el texto, hermanos? Porque fue muy claro. Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir yo soy el que soy, hermanos? Que no muda. ¿De qué verbo viene? De ser, y este ser viene de la palabra existencia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces cuando dice yo soy, se está refiriendo que Él es la existencia misma, pero no dice yo soy, dice yo soy el que soy. Yo soy la existencia de la existencia, una afirmación con otra afirmación. Él es nuestro Dios, hermanos. ¿Tiene principio de días nuestro Dios? ¿Tiene fin de días? ¿Cuándo nació Dios? Estas preguntas, hermanos, se las hacía el Señor cuando se había molestado con Job, su siervo, porque no reconocía que se tenía que humillar delante de Dios. Y el Señor le decía, a ver, Job, cíñete como hombre tus lomos y dime dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra. Dime dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo en orden las cosas. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? Es la existencia misma de todo. Es la eternidad. Él es eterno, es todopoderoso, es omnipotente. Y esto lo entendemos por la Escritura Sagrada, hermanos, no porque yo lo diga. Y entonces, ¿qué merece el Todopoderoso, hermanos? ¿Qué tipo de alabanza merece? ¿Qué tipo, hermanos, de ejecución instrumental merece? Perfecta, hermanos. Merece una ejecución perfecta. Ahora, ¿en qué sentido es perfecta la alabanza, hermanos? ¿En qué sentido es perfecto el sacrificio que nosotros traemos delante de Dios? Génesis, por favor, hermanos, regresamos aquí muy cerca. Por favor, Génesis, era Caín y era Abel precisamente que iban a sacrificar al Señor y le llevaban su presente, hermanos. Y con esto también quiero abrir con pregunta. ¿Todos los presentes le son gratos a Dios? ¿Todos los presentes le son gratos a Dios, hermanos? Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado, ¿cuál, hermanos? A Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De qué ofrenda se agradó Dios, hermanos? ¿Por qué será así? ¿Por qué sería así, hermanos? ¿Por qué sería? Aquí dice que Abel le dio de lo mejor. Es cierto, dice el verso 4. Y Abel trajo también de qué, hermanos? De los primogénitos de sus ovejas. ¿Y de qué? Y en el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la expresión? ¿Qué trajo Abel? El primogénito y lo mejor, la grosura, hermanos. La grosura, lo más gordito, lo más bonito. Eso fue lo que llevó en ofrenda. Y la expresión que aquí dice, porque también se expresa el apóstol acerca de esto, hermanos. Esto tiene una definición. Pero dice que Caín lo que llevó fue del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Lo hizo de la misma manera especial que lo hizo Abel. ¿Se dan cuenta la diferencia? Quiero que vean, hermanos, que se trata de un Dios especial y por lo tanto se trata de una ofrenda especial. No podemos ofrecer cualquier cosa al Señor. Más adelante en el transcurso, hermanos, pasado el tiempo, estaba precisamente, hay un ejemplo en la Escritura donde dice que le ofrecen fuego extraño a Jehová. ¿Acepta el Señor en aquel tiempo de los holocaustos todo tipo de holocausto? Por ejemplo, que yo dijera, en aquel tiempo, hermanos, tengo un hato de puercos y voy a darle mi puerquito, el más bonito, se lo voy a sacrificar al Señor. Y todavía la ley de los primogénitos habla de los asnos, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer con los asnos? ¿Lo tenían que redimir? ¿Con qué, hermana? Con un cordero. No podían sacrificar al asno, hermanos. O se moría el asno o se sacrificaba un cordero para que se salvara. Eso era. Pero no se podía ofrecer cualquier cosa al Señor. ¿Sí, hermanos? Y ahora nosotros, ¿qué tipo de ofrenda le ofrecemos al Señor? ¿Especial? ¿O le ofrecemos cualquier cosa? ¿A qué se le llama cualquier cosa? ¿A lo que se me ocurrió pasar a cantar hoy? ¿No? Ya está el tiempo de alabanzas, se escucha que todos cantan bien bonito, y entonces ya va a acabar el tiempo de alabanzas y, hermano, yo también quiero pasar a cantar. ¿Esa es una alabanza especial? No lo sé, pero quiero que veamos algunas cosas, hermanos. Busquen, por favor. Vamos primero, aquí mismo en Génesis, hermanos, de una vez que estamos. Génesis capítulo 1, versículo 27. La relación entre el hombre y Dios. Pónganse de pie, hermanos. Génesis 1, 27. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Amén. Tomen su lugar, excepto mi hermano que está hasta la parte de atrás con un suéter gris oscuro. O sea, mi hermano. Muy bien. Dice, hermano, crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. La pregunta es de una palabra, hermanos. ¿Cuál es la imagen de Dios, hermano? ¿Cuál es la imagen? Porque aquí dice que fue a su imagen. Crió Dios el hombre a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pero ¿cuál es?
Por supuesto que somos bueno, este hombre era reflejo de, pero ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es su consistencia, su sustancia? Perfecta, sí, claro, pero ¿cuál es la sustancia de Dios? Es santa, por supuesto, es una cualidad, debe ser santa, por supuesto. Todavía en Apocalipsis no le dicen santo, hermanos. ¿Qué creen que le dicen? Santo, santo, santo. Válgase las tres expresiones, hermanos. Valga las tres expresiones. Y no se le dice alto, se le dice el Altísimo. Es sobre todo, hermanos, superlativo en todo. Busquen, por favor, Juan capítulo 4. Aquí en Juan capítulo 4, precisamente el Señor Jesús, con una claridad perfecta, como Él lo sabía hacer, por el mensaje que Dios había enviado a través de Él. Juan capítulo 4, versículo 24. Mi hermano al que le pregunté, por favor, contestó bien, hermano. Solamente abordaremos con mayor precisión. 24 de Juan capítulo 4. Amén. Entonces ahora, ¿qué es Dios, hermano? ¿Cuál es la imagen de Dios? Es espíritu, la sustancia de Dios. Gracias, hermano. La sustancia de Dios, la consistencia de Dios es espíritu. Es más, hermanos, cómo obra nuestro Dios, lo veíamos en la mañana en la escuela sabática. Cómo obra nuestro Dios, hermanos, para que los profetas, cómo obró para que los profetas escribieran la escritura sagrada. ¿Inspirados por qué? Por su poder, por su Espíritu Santo. Él obra porque Él mismo es espíritu, hermanos. Dios es espíritu y claro que es perfecto y claro que es santo, hermanos. Ahora, aquí mismo hace alusión a esto. Dice, Dios es espíritu. Entonces los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y ¿qué? En verdad. En espíritu y en verdad. ¿Quién? A ver, hermanos, vamos a ver el 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores que busca que le adoren. Hermanos, si hay verdaderos adoradores, entonces ¿qué hay también? Si hay verdaderos adoradores, nos está dando a entender la palabra misma que hay falsos adoradores. Perdónenme, pero hay falsos adoradores y hay verdaderos adoradores. ¿Y cómo se distingue un falso adorador de un verdadero? Aquí nos lo da en pocas palabras y nos dice, el verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo complementa en una de sus cartas. Vamos rápidamente a primera carta a los Corintios, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 15. Hermano Carlos, no te veo, hermano Carlos. Lee, por favor, versículo 15, hermano. ¿Qué pues? Oraré con espíritu, oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. ¿De acuerdo a este texto, hermano Carlos? ¿Qué se requiere para cantar? Espíritu. Espíritu. ¿Y qué más? Entendimiento, hermanos. Las dos cosas, espíritu y entendimiento. Gracias, hermano. ¿Qué pasa si canto nada más con espíritu y no con entendimiento? Bueno, no lo digo yo, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? ¿Quién dirá amén? ¿Quién dirá amén? Enseguida lo digo. ¿Quién dirá amén a eso? Sí, si lo hago con espíritu, pero no con entendimiento. Y si lo hago con entendimiento, hermanos, un entendimiento perfecto para ejecutar el instrumento y para cantar, y no lo hago con espíritu, ¿de qué sirve? Soy como lo que dice el mismo Pablo en versos anteriores, como un metal que suena, nada más, hermanos. ¿Que suena bonito? Pues sí, suena bonito, pero nada más suena. Sí, hace ruido, es todo lo que hace. Hace ruido, pero no hay una conexión de alabanza y adoración con el Padre. Eso que nos quede claro, hermanos. Y ahora les hacía una pregunta. ¿El Señor le gusta todo tipo de alabanza? ¿Todo tipo de canto? Vamos a ver qué se necesita. Amós, por favor, hermanos, busquen en Amós. Está delante de Joel, para que lo hallen más rápido. Amós.
¿Ya están ahí, hermanos? A ver, pónganse de pie como lo vayan encontrando. Amós capítulo 5. Los niños también cuentan, si hay niños, todos cuentan, hermanos. Amós capítulo 5, ¿ya están ahí? Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice acerca de esto, del holocausto que se ofrece a Dios, de la alabanza, ¿verdad?, que se ofrece a Dios. Versículo 22, hermanos, al versículo 24. 22 al 24. ¿Qué dice? Léanlo ustedes. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, y no escucharé las armonías de tus instrumentos. Antes obras de ilusión como las aguas, y la justicia como el impetuoso arroyo. Amén. ¿Le entendimos? Hermanos, ¿le entendimos? ¿Está claro? ¿No está claro? Vamos a verlo. Dice, si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, ¿qué dice, hermanos? No lo recibiré. ¿Y ahora por qué no los va a recibir? Si Él ordenó que se le dieran sacrificios y holocaustos. Ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados, dice. Si me ofrecen holocaustos, no los recibo. Y si me ofrecen sus engordados, sus pacíficos engordados, no los miraré. Y ahora les dice todavía peor, hermanos, en el 23, ¿qué les dice? Como para nuestro tiempo, dice, mire, quita de mí la multitud de tus cantares, que no los escucharé, no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No los soporto, no los tolero, no los quiero escuchar. Pero esto tiene un motivo, una razón de ser, hermanos. Tomen su lugar. Precisamente en el versículo 24 les dice, antes que me traigas salmodías, que me traigas cantos, que me ofrezcas holocaustos, antes que eso, versículo 24, antes corre el juicio como las aguas y la justicia como, ¿qué, hermanos? Como impetuoso arroyo. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros, hermanos? Versículo 11. Por tanto, pues que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sillares, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. 12. Porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al justo, que reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. ¿Cuál era el reproche del Señor para con el pueblo en aquel tiempo, hermanos? Sí, pregunta, ¿era un pueblo que le llevaba holocaustos a Dios? Sí, hermanos, muchos. ¿Era un pueblo que le llevaba pacíficos engordados? Por supuesto, claro que sí. ¿Era un pueblo que le llevaba cantos y salmos al altar? Por supuesto, hermanos. Pero eso no era todo. Más bien, eso no lo tolera el Señor si no está respaldado de obras de justicia y de amor que se le dediquen verdaderamente a Él. Porque Dios, hermanos, en realidad no tiene la necesidad de que esté escuchando melodías, hermanos. A Dios lo que le gusta es eso que le estamos expresando, pero respaldado ¿de qué, hermanos? De obras buenas. Eso es lo que quiere el Señor. A Saúl, cuando no llegaba Samuel, ¿sí se acuerdan? Le hace un reproche muy fuerte, hermanos, pero muy claro. Le dice a través del profeta, dice, has hecho locamente, Saúl. Efectivamente, hermanos, Samuel se había tardado, no llegaba para hacer el sacrificio, pero Saúl no estaba facultado para realizar los sacrificios. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Le da una premisa, hermanos. ¿Y qué le dice? Para mí, mejor es el obedecer que los holocaustos. Para mí, mejor es el obedecer que los holocaustos. Eso. Entonces, esto, hermanos, nos obliga a hacer reflexión en lo que nosotros hacemos. ¿Le gusta a usted cantar a Dios? ¿Le gusta tocar un instrumento para Dios? Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero se necesita más que eso. El que va a cantar, el que va
a ejecutar un instrumento para Dios, necesita una preparación más que académica, hermanos. Más que académica. Espero darme a entender. Podremos ser muy buenos cantando, hermanos, que ya me sé el curso completo de solfeo y sé subir, sé bajar, perfectamente sé las notas de las partituras en el sistema que me los pongan. Lo sé, hermanos. Y luego, hermanos, si no cumplo con los mandamientos de Dios, ¿me sirve de algo, hermanos? Sí, hermanos, hago enojar al Señor. Hago enojar al Señor. Sí, porque no solo, fíjense, no se trata de que, ya, no pasa, no. Es algo que es aborrecible por parte de Dios, que yo le presente una incongruencia, una hipocresía, hermanos. Eso es lo que no es tolerable delante de Dios. Porque, digo, todos los cantos, por más, hermanos, que escuchamos, ¿de qué tratan los cantos? ¿De qué tratan? Los que cantamos congregacionalmente, hermanos, ¿de qué tratan? Hay un canto que dice, todo he dejado atrás, cansado estoy de pecar, pues yo mi bien aquí encontré. ¿Sí o no? Y hay otro canto que dice, al final, en la búsqueda de lo santo, que aún, si se tratara de morir, moriría, pero voy a permanecer. Muchas cosas, hermanos. Pero, hermanos jóvenes, veo pasar una muchacha por la calle y me le quedo mirando, se me dobla el cuello, ¿verdad? ¿Eso es una fidelidad para Dios, hermanos? No, hermanos. Y estoy entorpeciendo el holocausto que pretendo ofrecerle a Dios. Y eso por hablar de un joven. Pero, hermanos varones, que tenemos trabajos y que tenemos a nuestros trabajadores y que no les pagamos lo justo, como dice la ley que tenemos que pagarle al trabajador, antes, cuando podemos, le quitamos un poquito más. Y venimos y alabamos al Señor. ¿Qué sentido tiene eso, hermanos? Ningún sentido, hermanos. Eso provoca a ira a nuestro Dios. Y así podemos hacer una serie de ejemplos. Es más, hermanos, podemos venir y alabar muy bien el nombre de nuestro Dios, pero el día del sábado no lo reposamos. Nehemías, no lo digo yo. Compramos, consumimos, ¿verdad? No nos importa transgredir el sábado y venimos a presentar una alabanza a Dios. Tenemos padres y no los honramos, hermanos. ¿De qué nos sirve venir a traer una alabanza a Dios? Y no quiero que no lo hagan. Lo que quisiera, hermanos, es que tomáramos conciencia para que cuando lo hagamos de verdadero corazón y como verdaderos adoradores. ¿No cantamos un himno que decimos que somos la iglesia de Dios? ¿Y si somos la iglesia de Dios? Amén. Perdón, hermanos, perdón, pero la iglesia de Dios cumple los mandamientos de Dios. Y la iglesia de Dios tiene verdaderos adoradores. Yo no sé si usted sea o no sea. Lo que sí sé, hermanos, por la palabra de Dios, es que, perdón, pero no todos los que estamos somos. No todos los que estamos somos, hermanos. Y van a decir que a lo mejor vine a desalentarlos el día de hoy, pero esto es para que retomemos nuestro camino, hermanos, delante de Dios. Es palabra de Dios, pues. Digo, lo del sábado que les acabo de decir, Nehemías en el último capítulo lo explica con verdadero detalle, hermanos. Pero nos hemos ocupado, les reitero, en otras cosas. En darle apariencia a la alabanza, en darle apariencia a la música y no darle un fondo, un verdadero sentido. Busquen el libro de los Salmos, por favor, el libro de los Salmos, hermanos. Aquí precisamente habla acerca de la alabanza en el Salmo número 148, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, dice la palabra de Dios, verso 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos.
alabadle sol y luna. Verso 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Y el Salmo 149, cantad a Jehová, ¿qué hermanos? Canción nueva. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantad a Jehová, canción nueva. ¿Qué es una canción nueva, hermanos? ¿Qué es una canción nueva? Hubo muchos años que la Iglesia de Dios ocupó un himnario. ¿Cuántos años les gusta, hermano Melquisedec? El viejito. Casi 40 años, hermanos, que la iglesia cantaba con un himnario que después se terminó removiendo, por así decirlo, por un nuevo proyecto, ¿verdad? Mi pregunta es, en ese tiempo, hermanos, ¿se cantó a Jehová canción nueva? ¿Qué es la canción nueva? Y dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Hermanos, ¿sabemos lo que es la alabanza para Dios? ¿Qué es alabanza? ¿Qué es alabanza? ¿Qué significa alabar? Hermano David Luciel, ¿qué es alabanza? Un canto que se hace, como decía Juan, entendiéndolo y cantándolo con el Espíritu. No solamente es entonar algo, es entenderlo y saber a quién le estás cantando y el por qué lo estás cantando. Bueno, alabanza, están las alabanzas, están los himnos. ¿Sí se acuerdan de los himnos? Las canciones espirituales. ¿Qué más hay? Los cantos de adoración, los salmos, hermanos. Hay muchas formas de alabanza. Vayan al libro de las Crónicas, por favor. Primer libro de las Crónicas. En el capítulo 9, por favor, hermanos, nos ubicamos. Alguien levante hacia leer el verso 33, en voz fuerte, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 33. La palabra de Dios dice así: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella hora. Amén. Hermana, ¿de qué tribu eran esos cantores? ¿Y por qué se caracterizaba la tribu de Leví? La tribu sacerdotal, ¿cierto? La tribu sacerdotal. Y de acuerdo al apóstol Pedro, ¿qué somos nosotros hoy? ¿Qué somos, hermanos? Tome asiento, hermana. ¿Qué somos? Real sacerdocio. ¿No hemos leído eso? ¿Más vosotros sois qué? Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Bueno, y ahora, esa es una parte. Pero aparte la hermana, en la lectura que daba, hacía énfasis en otra cosa esa lectura. Estos hermanos, estos cantores, ¿a qué horas alababan al Señor? ¿De día? Este es un ministerio, hermanos. Y el ministerio del canto y de la música no es para hacerlo cuando hay otras personas nada más. Quien de verdad tiene un sentido para alabar al Señor, lo va a hacer siempre, hermanos, siempre. Y de la misma manera que lo hace cuando hay gente, lo va a hacer cuando no hay gente, hermanos. Y el que solo lo hace bien cuando hay gente, o solo lo hace más bien cuando hay gente, perdón, pero ese no es un verdadero adorador, ese es un cantor, es diferente. El verdadero adorador lo va a hacer en espíritu y en verdad, y lo va a hacer siempre. ¿Por qué lo hacía siempre el pueblo levítico? ¿Se ha puesto a pensar por qué hacía siempre, hermanos? Cuando David instituye eso, ¿por qué era de día y de noche? ¿Por qué había turnos y lo hacían de día y de noche en el templo? ¿Por qué, hermanos? Ellos tenían algo muy claro, de acuerdo a la oración de Salomón y a la respuesta de Dios a la oración. Porque Dios todo el tiempo tenía presencia en su santo templo. ¿Y ahora quiénes son los templos? Nosotros. ¿Y hay presencia de Dios todo el tiempo? ¿Sí? ¿En serio?
Qué bueno, digo, si es así, qué bueno. Pero si es que somos templo y que hay presencia de Dios siempre y que así lo creemos, siempre entonces estamos ofreciendo holocausto delante de Dios, hermanos. El continuo sacrificio no cesa de darse. Por eso lo hacían así. Busquen ahora Crónicas en el mismo libro que estamos, el capítulo 15. Hermano Judá, de Río Blanco, me apoya con la lectura, verso 19. Primer libro de Crónicas 15, verso 19, por favor. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. ¿De qué nos está hablando ahí, hermanos? De instrumentos. De instrumentos. Había 3 que tenían címbalos de metal. Y ahí dice de bronce. Címbalos de metal, címbalos de bronce. Versículo 22. Y Chenanías, principal de los levitas, estaba ¿para qué, hermanos? Para la entonación, pues él presidía en el canto. ¿Por qué presidía él en el canto? Espero no se me enojen mis hermanos del ministerio, por favor. ¿Por qué presidía Chenanías en el canto? Pregunta, ¿todos podemos cantar en la congregación a Dios? A ver, hermanos, sí, claro que sí. Todos podemos cantar en la congregación a Dios, me queda muy claro, y creo que a todos. Pero aquí nos está dando una regla, no de cantar. Ojo, quiero aclarar esta y quiero hacer la precisión. No de cantar, nos está hablando de ¿qué? De presidir el canto, de dirigir el canto. ¿Qué característica tenía Chenanías? ¿Por qué estaba en la entonación él presidiendo, hermanos? Porque era ¿qué? Entendido. Porque tenía conocimiento de la música y el canto. Por eso presidía. ¿Sí me explico? Cuando dije no quiero ofender a nadie, me refiero a que luego, hermanos, pues la emoción nos gana y queremos dirigir y no sabemos nada de canto, ni sabemos nada de música. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llevamos a la iglesia en el canto y en la música? Pues por aquí, por ahí, y entro en destiempo y salgo en destiempo, entro cuando quiero y le alargo cuando quiero y le corto cuando también quiero, hermanos. ¿Es una regla del canto? Está en la Escritura. ¿Por qué Chenanías estaba en la dirección? Porque era entendido en esto, hermanos. Es lo único que quiero comentar al respecto. Y no digo que no hay que cantar. Digo que quien preside, no lo digo yo, la palabra de Dios, que quien preside lo haga con entendimiento. Y si no lo sé, pues voy a aprenderlo. Pero de repente, hermanos, salimos con pretextos como, de todos modos el Señor escucha. Mira, ¿has escuchado cantar a los urraquitos? Cantan bien feo. ¿Y has escuchado cantar a un gorrión? Cantan bien bonito. ¿Y a cuál escucha Dios? A los dos. Sí, pero espérate, no está hablando de eso. Está hablando de los que presiden. ¿Sí, hermanos? Bueno, siguiente, verso 27. Muy importante. Y David iba vestido de ¿qué, hermanos? Lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Chenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Había otra cosa que caracterizaba al ministerio del canto y de la música. ¿Qué cosa los caracterizaba? Su vestimenta, su apariencia. ¿Es importante la apariencia? En este ministerio y en todos se nos ha hecho hincapié que sí. Y aquí está una de las demostraciones. ¿De qué vestían, hermanos? Yo no le digo a mis hermanos músicos y cantores, ¿verdad?, que se vistan de lino fino. No, pero a lo que sí es que nos tenemos que vestir de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Eso sí, hermanos. Indiscutible. Y también que luego salimos con que, y si traigo mi pantalón roto, de todas maneras el Señor me va a escuchar. Y si traigo mi cabello largo, de todos modos el Señor me va a escuchar. ¿Sí me va a escuchar, hermanos? Sí. ¿Pero qué voy a provocar en Él? ¿Por qué? Porque Él nos habla de lo del cabello, hermanos, con claridad. Y nos habla también de la ropa. No hay laguna acerca de ello. Estoy desobedeciendo y estoy tratando de venir a darle un canto, pero no le obedezco, ni me interesa obedecerle, entonces provoco desagrado delante de Dios. ¿Sí, hermanos?
Bueno, espero que vayamos comprendiendo esta parte. Capítulo 16, aquí nos vamos a enfocar. Habla bastantes cosas, hermanos, acerca de esto, que es importante tocarlas. Capítulo 16, verso 41 y 42. Mi hermano Elías, si me apoya, por favor. Y con ellos a Emán y a Jedutum y los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para tañer, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum por porteros. Amén. ¿Para qué es la alabanza, hermanos? Aquí lo dice con una expresión muy clara. Y los otros escogidos declarados por sus nombres, ¿para qué? Para glorificar a Jehová. La alabanza es para glorificar a Jehová. Hace unos días, y lo voy a explicar así, y espero que no caigamos de repente en estas cosas, hermanos. Hace unos días me hacían una invitación que rechacé, hermanos. Me decían, hermano, queremos que entones este himno en este culto especial. Yo les había dicho que sí a los hermanos, porque no había visto el himno. Y me di cuenta que ese himno, hermanos, no estaba dirigido para glorificar a Jehová. ¿Para quién creen que estaba dirigido? Para glorificar a una mujer en el altar de nuestro Dios. ¿Dónde he visto semejantes cosas? Pues, hermanos, no en la iglesia de Dios. No en la iglesia de Dios. El canto y la alabanza es para adorar y glorificar ¿a quién? Porque este es su templo y esta es su casa de oración y es de Él, hermanos. Y no vamos a usarlo como un escenario para venir y darle gloria a quien sea. Es para darle gloria a Dios, hermanos. No para darle gloria a mi esposa, ni para darle gloria a mis padres. No es para eso. No voy a componer un canto para mis padres y aquí voy a venir a entonarlo. No, hermanos. Distinto es si hay una composición en la que se agradece a Dios por los padres y se le glorifica por ello. Es distinto. Pero no voy a glorificar a alguien más en el altar. Y eso es una cosa que nos debe quedar clara a todos, hermanos. Porque a últimas fechas se ha dado, hermanos, que empezamos a glorificarnos entre nosotros. Por favor, ubíquense, hermanos, ahora en el capítulo 25. ¿Para qué más sirve la alabanza? ¿Para qué más sirve la música? Capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Puestos de pie, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Leo el 1 y ustedes el 2 y el 3. Dice la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutum, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. De los hijos de Asaf, Sakur, José, Netanías y Azaria, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. Gedalías, Cesi, Jesaías, Asabías y Matiteas y Simi, 6 bajo la mano de su padre Jedutum, El cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová. Amén, amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Para qué sirve en un sentido práctico también la música y el canto, hermanos? ¿Sí se dieron cuenta? En el versículo 1 dice, los cuales profetizasen con arpas. ¿Se puede profetizar con arpa, con salterio y con instrumentos? ¿Se puede, hermanos? Y luego todavía el verso 2 dice, hablando de la dirección de Asaf, dice, el cual profetizaba a la orden del rey. ¿Se puede profetizar con música y con canto? Sí. Claro, hermanos. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. ¿Cómo habría yo de contradecir esto? ¿Se puede profetizar? Profetizar en el sentido de enseñar, demostrar, hermanos, se puede.
al final del versículo 3, hablando de Jedutum, dice, el cual profetizaba con arpa. ¿Para qué, hermanos? Celebrar y alabar a Jehová. Se puede. Hay tantas aplicaciones que tiene el canto y que tiene la música. Muchos, hermanos. O sea, además de entonar en el acompañamiento como los hermanos, cuando cantamos como congregación, en los cantos especiales, también aún fuera de este lugar, se pueden hacer muchas cosas a través del canto y a través de la música. Muchas cosas. No sé si aquí, pero lo he escuchado en casi todas las congregaciones, que hubo hermanos que se convirtieron, que fueron evangelizados por un canto que escucharon. ¿Hay alguno aquí? Seguro lo hubo en algún momento. Sí, hermanos, que por un canto que escucharon, por un himno que escucharon ejecutar la música. Pero ¿qué se necesita, hermanos, para profetizar? ¿Qué se necesita para profetizar? Hermanos, contéstenme. ¿Qué se necesita? ¿Sí? ¿Y de dónde sacan eso, hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo 10, por favor. Cuando iba a ser ungido Saúl, que andaba buscando las asnas de su padre y lo encuentra Samuel, ¿se acuerdan de la historia? Entonces, cuando fue ungido, le dijo, va a haber una señal que acontecerá. Versículo 6, por favor, hermanos. 10:6, dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Jehová te arrebatará. ¿Y qué pasará, hermanos? Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces, hermanos, para ejecutar el canto y la música y ejercerlos como ministerio con esa plenitud, se requiere el Espíritu de Dios. Porque para ser verdadero adorador se necesita el Espíritu de Dios. Y perdónenme que se los diga, pero si yo soy un fornicario, si me porto mal en la semana, yéndome a tomar con mis amigos, yéndome a las fiestas, de repente voy a la posada, ¿verdad? Participo el Día de Muertos. De repente le rezongo a mis padres y le rezongo. De repente me mandan algo y estoy renegando. ¿Habita en mí el Espíritu de Dios? Y entonces, ¿cómo será mi alabanza, hermanos? Perdón, hermanos, pero es la palabra de Dios. Y tenemos que ser muy claros en esto, para todos. No me estoy refiriendo a mis hermanos que tocan o a los que cantan en los especiales, me refiero a todos, porque todos lo hacemos, hermanos. Todos cantamos cada 8 días. Y no cada 8 días, continuamente, estoy seguro que lo hacemos en su casa, cuando van por el camino, cuando lo hacen, hermanos, lo hacemos. Y si lo hacemos, solamente hay una cosa, hay que hacerlo bien, conforme a la voluntad de Dios, con espíritu. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Así que, hermanos, hay una serie de cosas que se tienen que realizar para presentar un canto perfecto a nuestro Dios. Una serie de cosas. Y bueno, hay cosas que sobra decir, pero hay que mencionarlas. Para pasar a entonar un canto, ¿hay que ensayar, hermanos? Pues no sé qué le vamos a presentar al Señor, ¿verdad? No sé, hermanos. No quisiera que alguien se sienta mal. Lo digo para edificación de la iglesia, para que vayamos creciendo. Para eso lo digo. Y también a los hermanos que nos preparamos y ensayamos y estamos muy pendientes de la nota y nuestra concentración está en la nota. Pues hay espíritu, pues, hermanos, cuando alabamos a Dios debemos estar conectados con nuestro Dios. Si no existe eso, pues solamente hacemos ruido. Y se vale hacer ruido. Por último, hermanos, por favor, nos ponemos de pie. Capítulo 100 del libro de los Salmos.
¿Ya están ahí, hermanos? Capítulo 100 del libro de los Salmos. Como quiera, hermanos, esto es algo esencial. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con gozo y con todo este entendimiento que nos da el Salmo 100, que ya conocemos. Dice la palabra de Dios a una voz, hermanos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Con qué actitud vamos a cantar a Dios? Con alegría, hermanos, con gozo también, porque hay cantos que no son alegres. Si usted va a cantar el de ¿en dónde estás, maestro? Pues ya lo quiero ver con una sonrisa, hermano. No, ¿verdad? Pero va a sentirse gozoso en su espíritu. Hay entendimiento. No va a ser así. Hay que ser congruentes en todo esto. Y hermanos, no olvidemos, aunque sea en el símbolo de la profecía que leímos en Apocalipsis capítulo 15, los que vencieron a la bestia, a todo mal, la señal y todo lo que con ella tiene que ver, dice que tenían las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés. Pero para cantar el cántico de Moisés y tocar las arpas de Dios, no se les olvide, se necesita ser vencedores de la bestia y de todo mal. Pronta sea nuestra esperanza. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.